les da la más cordial bienvenida al homenaje de la doctora Graciela Hierro. En el presidium nos acompañan Ana Buquet Corleto, Gloria Careaga Pérez, Griselda Gutiérrez Castañeda, María del Carmen García, Alfonso Reguera Martínez Escobar y Verónica Mate Hierro. Tiene la palabra la doctora Ana Buquet Corleto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Les agradecemos que estén aquí en este acto tan especial, que es un homenaje a la doctora Graciela Hierro. Le agradezco mucho a su familia que nos acompañen. Y antes de darle la palabra a nuestras invitadas y a nuestro invitado, me voy a permitir leer unas palabras yo sobre la doctora Graciela Hierro. Yo tuve la fortuna y el privilegio de trabajar con ella algunos años y entonces me tomo este espacio pequeño. Graciela Hierro Pérez Castro, distinguida académica, feminista y filósofa, fue directora del Programa Universitario de Estudios de Género desde su fundación en 1992 hasta 2003, fecha en que falleció. Graciela Hierro, junto con un grupo de feministas, muchas de ellas están aquí, quiero decirlo, logró consolidar y darle un espacio a los estudios de género en la UNAM en un momento en que estos no contaban con un estatuto formal. Junto con su equipo de trabajo, Graciela Hierro sentó las bases para la legitimación de los estudios de género mediante diversos proyectos y gracias a sus asentadas convicciones, estamos aquí hoy día dándole continuidad a ese impulso. Nuestra maestra inspiraba respeto desde su misma presencia, poseía don de mando y sobre todo sabía rodearse de personas comprometidas y capaces. Recuerdo sus sombreros, y ahí la tenemos en esa foto con sus sombreros, y la elegancia no solo de sus atuendos, sino de sus gestos y su lenguaje, un lenguaje respetuoso de las diferencias y siempre consciente del lugar de las mujeres. Recuerdo también vivamente la sabiduría que compartía, lo mismo en una reunión colectiva que en una conversación personal. De la misma forma se distinguió siempre en su faceta docente, y yo creo que aquí algunos hablarán, tal vez alguien en particular, de Graciela como maestra. Además de gozar del reconocimiento de sus pares en el ámbito directivo, contaba con el respeto del equipo de trabajo del PUEC, del cual formaba yo parte en ese entonces. Era evidente que le preocupaban nuestras condiciones de trabajo y se ocupaba de ellas. Con su entusiasmo por los pequeños y grandes placeres de la vida, promovió que sus colaboradoras y colaboradores pudieran destinar una parte del día a la familia, el descanso y el disfrute. En ese mismo tenor, reconocía la importancia del trabajo de todas y cada una de las personas que laboraban en el PUEC y señalaba sus aportaciones, dándole su lugar a cada quien. Era afable y casi siempre sonreía, pero eso no significaba que le faltara vigor para tomar decisiones. En Graciela Hierro se concentraba esa rarísima combinación de rigor y suavidad que asegura la solidez de un liderazgo. Una de las últimas actividades que desarrolló el PUEC durante su gestión fue el 6º encuentro de centros y programas de estudios de la mujer y de género en instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, organizado conjuntamente con la UAM en 2003, al cual no pudo asistir ya. Su ausencia fue muy notoria. No obstante, lo que priva hoy es su presencia en el legado que significó su trabajo para los estudios de género en el espacio de las ideas, gracias a los libros que escribió sobre ética y feminismo, entre otros, en la organización institucional, gracias a la consolidación del PUEC en la universidad y en la enseñanza. Valga este homenaje para reavivar su memoria. Gracias. Bueno, ahora sí voy a darle la palabra a nuestras invitadas, a nuestro invitado,
Voy a leer una muy pequeña semblanza de cada persona que va a participar. Voy a checar, ¿no?, la tuya. A la primera que le vamos a dar la palabra es a la maestra Gloria Careaga Pérez, que, bueno, valga decir que era su mano derecha prácticamente, y que cuando yo entré a trabajar al PUEG, entré en ese equipo maravilloso con Gloria. Gloria realizó sus estudios en licenciatura en Psicología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y de maestría en Psicología Social en la UNAM. Fue cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM, donde se desempeñó como secretaria académica por más de 10 años. Entre las iniciativas ahí desarrolladas, además de la incorporación del género en el desarrollo del conocimiento y en las políticas públicas, impulsó el área de estudios sobre la diversidad sexual y una nueva perspectiva para el análisis de la masculinidad. Su experiencia internacional es muy amplia, ha participado en diferentes conferencias de Naciones Unidas, ha publicado múltiples artículos en revistas especializadas, capítulos de libro y coordinado antologías. Y bueno, ahora coordina el encuentro bianual de estudios en sexualidad y sociedad en América Latina y el Caribe, y actualmente imparte el curso de sexualidad y género en la Facultad de Psicología. También está formalmente nuevamente con nosotras en el PUEG como coordinadora del área de sexualidades, así que sin seguir leyendo tu extenso currículum, Gloria, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes todas, todos. Bueno, para mí realmente participar en este homenaje es un recuerdo muy, muy grato de Graciela. Comentaba ahora con las compañeras del PUEG que el empezar a leer y escribir algo sobre Graciela me volvió a recorrer muchos momentos. Decíamos Graciela y yo que la relación que habíamos construido juntas era la relación más larga que habíamos tenido, más allá que las de las parejas. Entonces, ya alcancé a Graciela también con la cuarta soltería. Entonces ahí vamos, ¿no? Y bueno, dado que el grupo que estamos acá en la mesa para recordar a Graciela, creo que hablarán sobre todas las cuestiones filosóficas, todo el trabajo filosófico de Graciela, yo voy a obviar eso. Escribí también un texto y dice: la trayectoria de Graciela Hierro permite destacar la importancia de sus aportaciones teóricas e incansable trabajo académico, sin dejar de reconocer y expresar el lugar de su praxis y la expresión de un estilo de vida. Su coherencia la llevó a guiarse por esa particular visión de vida en todos los campos de su quehacer personal y profesional. Se autodefinía como de profesión filósofa, escritora, feminista, profesora, pero también fue una entrañable amiga, amante, madre y abuela, jefa, colega. Graciela Hierro, la gran maestra, fue docente desde 1966 en la preparatoria. Sus enseñanzas estaban centradas en la lógica y la ética, y a partir del 72 ingresó como profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, siendo titular de la Cátedra de Ética desde 1975. Una de las actividades en las que su generosidad se expresa es en el creciente número de las y los estudiantes que aún hoy le siguen. Su interés por contribuir a la conformación de vidas plenas y en el desarrollo personal de cada uno, le impedía incluso asumir cualquier tipo de compromiso durante su periodo de clase. Hasta el final de sus días condujo el seminario que impartía semanalmente. En él, profesionales de distintas disciplinas encontraron no solo una guía, sino su propia voz. En sus cátedras, Graciela Hierro ponía en práctica sus concepciones, y en el aula no se limitó al análisis de los fundamentos, de corrientes y autores filosóficos, sino que desde estos abordó los dilemas concretos que presentaban la vida de cada mujer y de cada hombre que asistía a su cátedra. Para algunas personas eso era simplificar demasiado,
pero ella recuperaba así una metodología feminista de los 70, con lo que pretendía también poner en práctica una forma de recuperar el sentido original de la filosofía como orientadora de la vida para abrir el camino al autoconocimiento, la paz, el placer y la felicidad. Su idea de persona la llevaba al establecimiento de relaciones horizontales, donde cada quien teníamos nuestro lugar, una virtud que hacía que cada cual se viviera importante. Desde la fundación del PUEC, Graciela Hierro estuvo presente por más de 10 años. Graciela compartió así el día a día de sus últimos 12 años de vida con ese equipo de trabajo que construyó para el desarrollo del proyecto que un conjunto de académicas se planteó para la institucionalización del trabajo feminista en la UNAM. Durante su gestión, el PUEC realizó actividades que le llevaron a alcanzar uno de sus fines primordiales: la consolidación de procesos multiplicadores del enfoque de género en los ámbitos institucional y social, conformándose en una sólida instancia con reconocido prestigio nacional e internacional. Asimismo, con la dirección de Graciela Hierro en el PUEC se caracterizó por apoyar la creación de centros y programas de estudios de género en otras universidades mexicanas y por mantener una estrecha relación con otras instancias académicas de diversos países. Desde sus inicios, el PUEC impulsó la articulación de un complejo entramado multidisciplinario e interinstitucional y generó espacios de reflexión y debate sobre problemas vinculados con la condición de género. Ahí, el personal académico, los organismos gubernamentales y las organizaciones sociales en su conjunto vieron enriquecidas sus perspectivas. Bajo su dirección, el PUEC se convirtió en un espacio de creación y recreación, donde los debates más novedosos, las propuestas todas tenían cabida. El análisis ahí desarrollado fue del sexismo a las distintas formas de discriminación para combatirla, articulando el sexismo, el racismo y la homofobia. Se constituyó en un espacio de enriquecimiento al que acudían profesionales de distintas instituciones educativas a intercambiar experiencias y a confrontar ideas. El espacio y los recursos del PUEC se constituyeron así en baluartes insustituibles para la producción académica en este campo. El equipo de trabajo que Graciela construyó en el PUEC se convirtió en un cuerpo con un gran compromiso con la causa, que realizaba su trabajo de manera incansable, pero muy satisfactoria. Nada de esto hubiera sido posible si no fuera por la propuesta feminista que desarrolló para la organización y administración del programa, donde cada uno fue importante. Lo personal, como ha dicho Ana, era parte del quehacer profesional. En las sesiones mensuales de personal, con la participación de la totalidad del personal, se evaluaba el trabajo de manera directa, de frente, con reconocimiento a lo realizado y propuestas para su mejoramiento. Ahí se analizaba de la misma manera la situación del país y de la UNAM y se compartían las preocupaciones e intereses personales. La evaluación permanente al trabajo realizado constituía un cerrado tejido donde las cuestiones logísticas, académicas y personales, más allá de su complejidad, permitió el conocimiento y el respeto mutuos para formar un sólido y cálido equipo de trabajo. Los resultados y productos dan cuenta de ello. Un equipo orgulloso de ser quien era, un amplio prestigio, múltiples publicaciones bien distribuidas. Graciela dedicó su vida a la enseñanza e investigación. Su amor por la UNAM, ese amor por nuestra universidad, la comprometió en cuerpo y alma con su trabajo y sus colegas. Así, aportó permanentemente nuevas ideas, creó nuevos paradigmas que contribuyen a la comprensión de la naturaleza humana, pero sobre todo, puso en práctica sus ideas en la construcción de nuevas formas de relación más equitativas y justas entre las personas. Graciela fue una gran filósofa y también una gran política. Las grandes políticas de la época contemporánea tuvieron la suerte de convivir con ella. Puntualmente se reunía con ellas cada mes y reflexionaban sobre el acontecer nacional, mientras ella les planteaba retos para impulsar la participación de las mujeres. Pero también mantuvo un diálogo permanente con funcionarios y autoridades hombres,
donde se enorgullecía de su capacidad para mover el abanico y, sin llegar a la confrontación, señalar las injusticias de las que las mujeres eran víctimas con su actuar y sus decisiones. Argumentando una posición de feminista de tiempo completo, no dejaba pasar una expresión sexista en las discusiones profesionales como en las reuniones informales, aunque reconocía también el cansancio del ser mujer. Graciela fue una mujer afortunada. Fue consciente del respeto, admiración y amor que se le profesaba. Recibió reconocimientos nacionales e internacionales, pero más allá de los múltiples premios y reconocimientos recibidos del éxito de su obra, que por supuesto tenía su importancia para la autovaloración, pasaba los días acompañada de sus amistades, con quienes compartía sus principios y su casa, el reflexionar y el placer. Compartía sus ideas a la par que sus experiencias, abría así las posibilidades de alternativas de vida. Con base en las enseñanzas de Rosario Castellanos, de no arremeter contra las costumbres con la espada, sino evidenciando lo que tienen de ridículo, de obsoleto y cursi, se aprendió de Graciela también la importancia del sentido del humor, a reírse incluso de una misma, como la forma más inmediata de liberación, y a la invitación de ambas para no aceptar ningún dogma, sino hasta ver si es capaz de resistir un buen chiste. ¿Cuántos diarios habrá dejado? Escribía todos los días y revisaba las memorias de su abuela y comparaba sus vidas. Cuando se cansó de andar errando, pregonando sus ideas, y gracias a la disciplina de escritura de sus memorias, plantó la huella de su historia. Dejó de dar conferencias para empezar a escribir sobre su vida, y así como ella era, dejó 2 estimulantes y ligeros relatos autobiográficos, Gracias a la vida y Me confieso mujer, ambos premiados e impresos por Demac, en los que deja ver en el primero una detallada reseña de las distintas etapas y experiencias de cómo el disfrute, el goce y la alegría con los que vivía sembraron la semilla del placer y el amor en quienes la rodearon, y en el segundo sus reflexiones más profundas sobre la construcción de los significados de la vida misma, los vacíos y el dolor, a través de sus experiencias. Ambos textos de gran intensidad, desde la soledad, nos ofrecen 2 ventanas para mirar distintas vertientes de su vida con 2 propósitos fundamentales: enseñar el arte de vivir a las mujeres y ser incluida en la lista de las moralistas mexicanas. Graciela logró ser una mujer empoderada, lo que muchas han querido serlo. Su partida dejó un gran vacío, pero la vivencia compartida ha llevado a valorar su presencia y disfrutar la gran riqueza anidada. Graciela fue una mujer de avanzada, pionera en sus propuestas, que siempre fue a la vanguardia del pensamiento humanista. Con una mentalidad distinta, su mente lúcida se mantuvo brillante hasta el último día en que entregó las correcciones a su último libro. Aportó al conocimiento de la naturaleza humana de un feminismo gozoso y una nueva ética para las relaciones entre hombres y mujeres. Postuló el placer como el concepto determinante de la vida buena, digna de ser vivida, y como el criterio último de decisión para alcanzar la rectitud de las acciones. Aún así, sus reflexiones últimas invitan también a experimentar el dolor. Al final, enfrentó la enfermedad con optimismo, se entregó a las recomendaciones e indicaciones médicas y, como con otros aspectos de la vida, compartió con sus amigas y familia su proceso. Graciela fue una mujer de grandes decisiones en la vida. Probablemente su posición a favor de una vida rodeada de bienestar y placer le impidieron vivir con un cáncer. 4 meses después del fatal diagnóstico, aún habiendo asumido una no enfermedad, sino un padecimiento, murió. Se fue, no cuando quería, pero tal vez sí como quería, con la cabeza en alto, un gesto amable, con el pelo cano, rodeada de sus amores, orgullosa de sí y contemplando y amando su cuerpo. Su mente lúcida la llevó al último día en casa a entregar las correcciones y recomendaciones a una tesis y la revisión a la última versión de su último libro. Se probó sus sombreros para su última salida y siguió leyendo. Ella, como su madre, no quería morir, y como Borges, no deseó el cielo ni temió el infierno. Se imaginó su muerte bajo un cielo estrellado, pero además la encontró rodeada de un jardín de flores, que muchos recordaremos,
reflejo de su generosidad y su presencia luminosa que alumbró tantos caminos y cosecha de todo aquello que había sembrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Ahora le voy a dar la palabra a Alfonso Pérez Reguera Martínez de Escobar. Él tiene un currículum muy importante en el área de comercio, veo, administración, ha ocupado distintos cargos directivos en comisiones de trabajo, es autor de libros. Hay un dato muy interesante que es coautor con su hija Alejandra de 2 libros, México, Nación de Mitos, Valores y Símbolos, y Biografía Política de Rafael Martínez de Escobar Urguer. Es expositor, conferencista y coordinador en diversos eventos organizados por instituciones profesionales y universidades de la República Mexicana, Centro y Sudamérica, pero sobre todo fue alumno de Graciela y creo que tiene muchas cosas que compartir con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Yo me preguntaría para empezar, ¿por qué hacer un homenaje a una persona que ya no está con nosotros? Y también me respondo, Graciela Hierro fue o es una mujer, maestra universitaria de varios de los que estamos aquí, filósofa, escritora, mujer de un gusto exquisito y de una forma de vivir donde, como un auténtico personaje, logró vivir plenamente cada uno de los instantes que le fueron concedidos. El homenaje a este tipo de personas no les sirve a ellos, nos sirve a nosotros. La vida de Graciela Hierro queda como un símbolo, como un arquetipo de una persona que disfrutó su vida y transformó su mundo en ese orden. ¿Cuántas generaciones han aprendido de ella? ¿Cuántas mujeres la han tomado como arquetipo? ¿Cuántos filósofos han estudiado su obra? ¿Cuántos amigos recordamos sus reuniones y sus pláticas? Graciela Hierro está reconocida como una de las grandes filósofas del siglo XX. La importancia de sus propuestas sobre la ética del placer o el feminismo, entendido como aquel en que las mujeres se empoderan de ellas mismas, van creciendo con el tiempo. Sus múltiples conferencias en México y alrededor del mundo, sus trabajos académicos, su obra literaria, le hicieron merecedora de múltiples conocimientos en vida que se le siguen presentando aún ahora que ya no nos acompaña. Su carrera como maestra universitaria inicia en 1966, impartiendo la materia de ética en la preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, como ya nos mencionaron, en 1972 entra a la Facultad de Filosofía y Letras, que ya no abandona, y finalmente como directora de Estudios de Género de nuestra querida universidad. Tuve el honor efectivamente de formar parte de su primera generación de alumnos. Alguna ocasión tuve también 16 años. Esto fue en el año 1966, donde ella impartía la materia de ética. Como un dato, la maestra empezó como maestra adjunta de un señor que tenía un gran nombre en aquel entonces. Afortunadamente este señor del gran nombre asistió una sola vez a la clase y las demás las dio Graciela, y les puedo decir que como yo hay muchos amigos que pues quedaron marcados por el trabajo de Graciela y por todo lo que ella nos dijo en aquella ocasión. Recuerdo con claridad sus conceptos sobre la vida. Me gustaría relatar uno de tantos momentos que la disfrutamos como estudiantes. Acabamos de terminar la preparatoria y ella invitó a un grupo de exalumnos a su casa, todavía ahí en la calle Tokio. En la calle Tokio llegué acompañado con mi actual mujer, Mercedes, a cenar a su casa. Su sala pues ella tenía una acogedora chimenea, yo creo que varios de ustedes la conocieron. Todos estábamos disfrutando ahí, nos dieron nuestras copitas de coñac, estudiantes recién egresados, medio pobretones, pues el coñac nos caía de maravilla, eran un lujo para estudiantes como nosotros.
Y como ocurre en este tipo de reuniones, pues como buenos jóvenes empezamos a filosofar sobre qué era lo que teníamos que hacer en la vida, y salía el tema de que el sacrificio que hacían los padres para lograr una mejor vida para sus hijos. Escuchen ustedes, Graciela aprovechó la discusión para darnos una enseñanza que se iba a convertir en una verdadera guía para mí. Con suavidad, pero con energía, refiriéndose a la persona que en ese momento tocaba el tema, dijo: nunca te sacrifiques más que en la medida en que ese sacrificio te haga feliz. Ah, caray, ¿cómo está eso? La frase parece muy fuerte, pero cuando la explicó resulta toda una lección de vida. Nos decía que si la persona se sacrifica y eso no la hace feliz, va a guardar rencor, y llegará el momento en que echará en cara su esfuerzo a la persona por la cual se sacrificó. En cambio, si el sacrificio o el esfuerzo realizado la hace feliz, esto contribuye a su realización personal y el reproche no se va a presentar. Así de fácil y así de difícil. Sobre esa misma base, Graciela después construye, ya después de la prepa, pues todo este tema de la ética del placer que se está presentando, supongo, muchos de sus trabajos en esta bella obra, y ya como un importante representante del movimiento filosófico en México, propone la ética del placer. ¿Cómo la describe ella ya en sus trabajos? Ella asume la ética del placer como una técnica terapéutica, como una ética que permite curar, que intenta centrar la enseñanza moral para ser mejor persona, mejorar la calidad de vida y hacer contribuciones sociales. Me pregunto, ¿se puede cumplir el deber y que esto traiga como consecuencia el mayor placer posible? Para ello, nos dice Graciela, la persona debe seguir sus propios intereses. El deber ha de decidirse tomando en cuenta la medida en que éste resulte o no placentero para el individuo. De poco sirve cumplir con un deber que amarga la existencia o que no satisface a aquel que lo lleva a cabo. La felicidad, nos dice, la felicidad que proporciona el ser libre para actuar por medio de la razón según nuestros propios intereses, no los impuestos, es el mayor placer que podemos experimentar, y el placer sentido siempre nos hace felices. De poco sirve cumplir con un deber que amarga la existencia o que no satisface a aquel que lo lleva a cabo. Una persona ética, cuyos principios le resultan placenteros, tiene seguramente mucho que enseñar y compartir. Nadie quiere junto a uno un virtuoso amargado y misántropo. Esa es mi querida Graciela. Pero ella fue congruente con todo esto que luego fue escribiendo. Cenar con ella, disfrutar su plática, siempre interesante, llena de alegría, llena de frases sabias, acompañarla tomando unas tequilas, tradición que hemos seguido con Vero. ¿Dónde estás, mi Vero? Nada más que Vero no toma, nos hace falta un poco más de empuje, pero aquí en serio así. Conocer su bella casa en Tepoztlán, no toma. Conocer su bella casa en Tepoztlán con los motivos y recuerdos de su vida. Disfrutar las caminatas en Teotihuacán. Déjenme decirles que estas caminatas eran las 2 de la mañana. Ya Graciela también mayor, vamos a decir que estaría como yo ahorita. Y muchos otros recuerdos nos permiten dar testimonio de ellos. Para Graciela, la ética es la reflexión sobre la moral vivida. La conciencia moral nace cuando se experimenta el valor de las personas. El automor, nos dice Graciela, es un punto de arranque a cualquier apertura al placer. Es un tipo de juicio, un principio de ordenamiento racional de los intereses particulares, en la medida que creamos que contribuye a nuestra felicidad. La vida de Graciela es una vida llena de reflexión, trabajo y sonrisas, de luchas, batallas, discusiones y ratos llenos de amor. Una vida plena. En el campo de la filosofía, un buen ejercicio, no soy filósofo, pero es comparar sus ideas con la de otros grandes filósofos. El mundo que intuye Graciela es un mundo de felicidad gracias al amor. En la prepa ella nos hablaba mucho de Aristóteles y nos recordaba cómo este personaje tenía como el fin último que han de proponerse los humanos la felicidad, nunca constante pero siempre presente. Graciela propone más que la extinción de esta fuerza vital, su afirmación, no estoicamente como Kant, sino placenteramente. Y me imagino el cuadro, ¿no? Me imagino a Kant, me imagino a Nietzsche,
y ellos dicen, solo aquello que no deja de doler permanece en la memoria. Ah, caray, duro, ¿no? Y entonces me imagino a Graciela así como está ahorita sonriendo, y que Graciela les replique, solo aquello que ha causado un gran placer permanece en la memoria. Así es como me las imagino, ella también, como ya se estuvo presentando ahorita, trabajó mucho sobre el tema del feminismo. En este tema pues creo que van a seguir hablando de él. Me parece que es algo que tendríamos que destacar de su trabajo. Y sobre eso, ella lo que dice, en el caso de la mujer, nada más así un pequeño resumen que me gusta a mí decirlo, es que para Graciela el camino a seguir de la mujer para una mayor equidad social, política y legal va de la mano de poder ser dueña de su propio placer. Siempre remarcaba eso. El intento de Graciela es postular el placer como centro de la existencia. Es el placer el que puede llevarnos a una vida ética, nos dice Graciela. Su impulso básico, empleado a favor de la ética, es más eficiente que todos los preceptos normativos en los que podamos pensar. El placer se convierte así en una vida digna de ser vivida, para ser dignos de ser felices. Si para Sócrates una vida sin el análisis filosófico no es una vida digna de ser vivida, para Graciela Hierro, mujer mexicana del siglo XX, una vida sin placer no es una vida digna de ser vivida. Pues de la misma manera que el placer lleva al ser humano a alcanzar metas deseables, la privación del placer limita, empobrece y constriñe la existencia y la libertad humana. Como ya se mencionó también, sus libros autobiográficos son deliciosos. El primero, Gracias a la vida, ya lo mencionaron también, la hizo merecedora del premio de Macchi, y entiendo que el segundo también. El segundo, yo también recuerdo esto que acabas de mencionar, en el sentido de que al terminar este libro, en la semana en que lo termina, Graciela autorizó la publicación del trabajo. Después de la revisión de los negativos de la edición, todo esto coincide con su última visita al hospital, donde ella, como auténtica reina, va a dejar de existir en este plano terrenal. En ambos libros nos da enseñanzas de vida, ideas para reflexionar que deseo compartirles a ustedes. Por ejemplo, sobre la necesidad de escribir, y aquí si me permiten, pues voy a permitir que Graciela nos hable a través de sus libros. Ella nos dice, tal vez escriban memorias para no morir del todo. Pienso que la historia de nuestra vida no es más que el relato de nuestro propio carácter. El espíritu de seriedad se aniquila con la ironía. El criterio para decir que una mujer es feminista es que ha tomado su vida en sus manos y elige el tipo de persona que desea ser. Sobre la fama y la sabiduría, ella nos dice, si deseo ser famosa, amada y feliz como metas en mi vida, la sabiduría las resuelve. A la persona sabia no le importa la fama, le viene por añadidura. La sabia es amada y por tanto feliz. Sobre la sabiduría en la vejez, el aprendizaje se centra en una actitud básica. Eres dueña de tu silencio y esclava de tus palabras. Las personas sabias hablan poco. Asimismo, evitas que la opinión de las demás personas afecte tus decisiones. Es el momento en que has dejado ir infinidad de preocupaciones que en otro tiempo te importunaron. Sobre su forma personal de vivir su auténtica enseñanza, dice ella, la finalidad de mi vida ha sido aprender a reflexionar sobre lo que me sucede e intentar apoyar a las demás personas a captarlo. Mi lectura del mundo es siempre desde mí misma y para mí misma. ¿Qué significa para mí? Esa es la clave de la lectura. Siempre soy espectadora interesada. Cada cual vive instalado en el mundo de su elección. Cada uno se da su propio espacio y lo construye de acuerdo con sus propias posibilidades, intereses, deseos y pretensiones. El mío, nos dice, es un mundo tranquilo, sonriente, suave y de lento fluir. Los años transcurren mansamente, sin dolor, pero cada vez más rápido. Se acerca la vejez por fuera y se colma la plenitud por dentro. Una mujer sabia. Sobre el amor y el sufrimiento. El sufrimiento, nos dice, viene de la falta de amor, de su carencia. Si bien el amor al hombre no es el solo amor, el amor es a todo,
a una misma, a la vida, a las personas, al mundo y como fin último o fin primario a Dios. El amor está dentro de ti y te alimenta. El amor es la divinidad dentro de ti. No te lo da él, la otra o el otro, surge de ti mismo. Sobre la necesidad de vivir la edad, dice ella, vivir cada año de aquí a la eternidad sin voltear la vista atrás para que no se escape de la conciencia. La que no vive el año que le corresponde y sigue la costumbre añorando otro, vivirá este año sin conciencia y así se le escapará para siempre. Sobre la vejez, todo lo cura el mar, el paisaje lunar y los saguaros. Estoy en Baja California en un taller para mujeres. En el taller surge la iluminación, la energía y el mensaje. La edad no es un secreto vergonzoso. La vejez es el último regalo de la vida. Contra la soledad, la grandeza de natura, la unión, el todo, la metafísica del erotismo. Yo conmigo estoy bien. Al final de su vida, sabedora ya del cáncer incurable que la aquejaba, Graciela nos deja un bello y fuerte y conmovedor mensaje. Lo deja a manera de epílogo en su libro Me confieso mujer, y con ello termina su libro. Dice ella, entre otras frases, dice: la muerte, la propia, la enfrento a diario, sin ningún esfuerzo post-mortem, ni cielo, ni infierno, ni eternidad alguna, la nada. Eso es lo que existe, eso es lo que somos. Un tiempo aquí, unas flores, unos cantos y luego nada, como dice el poeta Netzahualcóyotl. Pero mientras la vida es cielo azul, nubes de algodón, los árboles de mi jardín, como en esta tarde de verano en que esto escribo, la vida vale la pena, pero la vida termina, llega la soledad. Todos los que te han acompañado amorosamente han partido o tienen su propia vida, te quedas sola, no solo en soledad, sino solitaria, amenazada de peligros insospechados, de enfermedades, sufrimientos, dolores y finalmente la muerte. Sí, eso es la vida, nunca alcanzas la plenitud. Soledad de soledades y todo es soledad. En la poesía está la explicación de la vida y de la muerte. Para terminar, me gustaría comentarles que ya que presentamos este trabajo en la preparatoria 8, en la presencia de sus hijas, su hija mayor, que está aquí adelante, nos comentó algo importante. Ella platica que al despedir a Graciela, su familia depositó sus cenizas en un bello lugar ahí en su casa de Tepoztlán. Ahí mismo nos decía Graciela chica que sembraron un árbol. El árbol no quería crecer, o si lo quieren ver de otra forma, Graciela no quería regresar. Sus nietos no estuvieron de acuerdo, llegaron al lugar, le hablaron a su querida abuela y el árbol floreció. Graciela volvió a regresar como la reina que siempre fue. Estas son algunas de las frases y pensamientos que nos deja Graciela para meditar y mejorar nuestras vidas. Estas son algunas frases que buscamos transmitirles a ustedes de una gran maestra y una gran mujer. Muchas gracias. Alfonso, muchas gracias por compartir tus recuerdos y algunas de las reflexiones de Graciela. Vamos a darle la palabra ahora a María del Carmen García Aguilar, otra persona muy cercana a Graciela. Ella es doctora y maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al SNI, es profesora investigadora de la maestría en filosofía y del Colegio de Filosofía, colaboradora del doctorado en literatura hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fundadora y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la misma institución, que si no me equivoco, Graciela ayudó a crearlo. Tiene el reconocimiento custodio de la ciudad de Puebla por el motivo de integridad otorgado por el honorable ayuntamiento del municipio. Es par evaluador externo, integrante de la Asociación Filosófica de México. María Carmen, tienes un muy largo currículum, dicta cursos y conferencias en universidades de otros países, es autora de libros,
En el área de investigación ha participado en diversos proyectos colectivos. Mari Carmen, te agradecemos mucho que estés aquí, te doy la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a iniciar mi escrito como aprendí, con un epígrafe. Referirse a los estudios de género en México es entrar a la discusión de los feminismos en la academia. También puede plantearse como la revisión de la situación política de las mujeres en nuestro país, resultado de tales estudios, como el análisis de la igualdad o la equidad alcanzada por el colectivo femenino frente al masculino. Graciela Hierro, Feminismos al final del milenio. Celebro con enorme alegría este homenaje que significa para muchas de nosotras retomar una trayectoria iniciada por nuestra querida e inolvidable Graciela Hierro. Hablar de Graciela Hierro significa para mí un honor y un compromiso. Compromiso que asumí siendo su alumna y que he tratado de continuar a través del Centro de Estudios de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Conocí a Graciela siendo estudiante de la licenciatura en Filosofía en la UAP, cuando en 1979, en el marco del tercer Coloquio Nacional de Filosofía, organizó precisamente en la UAP la mesa ¿Existe una naturaleza femenina? El tema despertó tales expectativas que hubo que cambiar la sede original por un recinto más amplio, el Salón Barroco del edificio Carolino. Graciela, con su acostumbrada osadía, había organizado esa mesa convocando a sus colegas que, al igual que ella, tenían renombre y peso académico en la UNAM. Los argumentos ahí vertidos despertaron en el público diferentes reacciones, de aceptación unos, de rechazo otros, pero también de sarcasmo por parte de aquellos para quienes el tema de las mujeres les parecía poco o bien nada filosófico. Más allá del debate y del querer conocer más sobre el tema que ahí se trató, quedé impactada por la personalidad de Graciela, pero también por su gran fuerza para enfrentar ese mundo androcéntrico, hostil y renuente a aceptar el tema de las mujeres en los debates filosóficos. Pese a esa resistencia, Graciela nunca perdió su objetivo. Siempre estuvo dispuesta a compartir los espacios que se iban abriendo sobre esta temática. El siguiente acercamiento lo tuve cuando atrevidamente, en 1985, le solicité participar en el tercer Congreso Nacional de Filosofía en las mesas que ella había organizado para dicho congreso. Aceptó mi propuesta, no sin antes dejarme claro que mi trabajo tenía que cumplir con gran rigurosidad académica, propia de nuestra disciplina, y nuestro interés común, el feminismo. Esa fue la primera de una serie de participaciones conjuntas en los subsiguientes congresos de filosofía, tema que hasta la fecha, gracias a ella, sigue estando presente en los congresos, ahora internacionales, de filosofía. Este acercamiento permitió definir mi línea de investigación y mi trayectoria académica, de tal suerte que decidí estudiar la maestría aquí en la UNAM, bajo la dirección de Graciela. Nuestros encuentros semanales fueron producto de los seminarios que cursé con ella, situación que nos llevó a entablar una sólida amistad. Terminada mi maestría, había que dar el siguiente paso. A sugerencia de ella y con su apoyo, presentamos ante la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, cuya directora era en ese momento la doctora María Teresa Colchero, la propuesta de crear un centro de estudios de género. La directora solicitó el proyecto, que desde luego tuve que hacerlo yo. Siempre le estaré agradecida a Graciela el que me impulsara a llevar a cabo ciertos proyectos bajo mis propias perspectivas e intereses. Su apoyo venía después del primer impulso y de los resultados que yo alcanzara, de tal manera que elaboré el proyecto para la creación del Centro de Estudios de Género, el cual se presentó ante el Consejo de Unidad Académica de nuestra facultad y quedó aprobado por unanimidad el 14 de febrero de 1995. Una vez concluido el proceso, Graciela lo respaldó y siempre se mantuvo cercana a nuestro centro. A partir de ese momento, había que organizar una serie de actividades como seminarios, presentaciones de libros, conferencias, y que dieran ese impulso de trabajo a nuestro recién creado centro. Por ejemplo, realizamos en Puebla en 1997 la primera reunión preparatoria de programas y centros de estudios de género de instituciones de educación superior, y en el cual estuvimos algunas de las que estamos hoy aquí. Otro aspecto que me vinculó con Graciela fueron nuestros proyectos de publicaciones. Como alumnas de ella, ya habíamos participado en algunas publicaciones colectivas.
pero había llegado el momento de hacer las publicaciones desde nuestro propio centro de estudios. Nuestro primer libro, Perspectivas Feministas, fue prologado por Graciela. De ahí le siguieron algunos otros, como Las Nuevas Identidades. Quiero, como homenaje a ella, compartir con ustedes las palabras que Graciela escribió como prólogo de esta publicación. Cito: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha sido el escenario privilegiado para la introducción del feminismo en el quehacer filosófico de las mujeres en México. El primer Congreso Nacional de Filosofía en nuestro país, en el que participaron las filósofas feministas en una mesa de feminismo y filosofía, se realizó en la Universidad Autónoma de Puebla en el año de 1979. Han pasado 22 años desde esa ocasión. Ahora, la filosofía feminista constituye una importante aportación para el pensamiento filosófico y es reconocida en todas las universidades del mundo. Se escucha y se lee la reflexión en todos los ámbitos de las pensadoras feministas, levantando el velo de la ignorancia que tradicionalmente cubría la reflexión filosófica de las mujeres, no solo desde el campo del feminismo, sino desde cualquiera de las escuelas filosóficas a las que se integran desde la antigüedad. Basta recordar la aportación de Diótima, mujer sabia de Mantinea, a la reflexión sobre el amor en el banquete de Platón, sin que los filósofos del tiempo sintieran la necesidad de convidarla personalmente al simposio. Las Dótimas de ahora, guardando toda la proporción de vida con la filósofa de entonces, asistimos a simposios, organizamos los encuentros y discutimos con nuestro lenguaje, intereses y metodologías. La bibliografía filosófica feminista se escribe en todos los idiomas donde se practica nuestra profesión y desde todas las perspectivas del discurrir filosófico. En mi caso particular, continué escribiendo, al cumplir 35 años de labor académica en la UNAM y como directora del Programa Universitario de Estudios de Género desde su fundación, el significado de esta antología sobre las nuevas identidades significa lo que toda maestra espera de sus alumnos y alumnas: continuar con originalidad y creatividad la nueva visión, en este caso filosófica feminista, que se ofrece en esta antología. Termina la cita. Quise compartir con ustedes este prólogo porque para mí, como para muchas de mis compañeras de aquel tiempo, las cátedras de Graciela significaron un compromiso de continuidad y de trabajo académico. Esta dinámica me llevó también a ingresar al doctorado en filosofía, nuevamente aquí en la UNAM, bajo su dirección. Desafortunadamente para mí, como para quienes integrábamos su último seminario en 2003, nuestro proceso sufrió un inesperado alto: la muerte de Graciela. Recuerdo que estaba en un congreso sobre el cuerpo descifrado, cuando antes de entrar a la sesión que me correspondía, me avisaron que Graciela había fallecido. Tuve que hacer acopio del valor aprendido para leer mi ponencia con la suficiente serenidad que me permitió incluso citarla con el debido respeto y cariño que siempre me inspiró. Al terminar la cita de su obra, hice una pausa y di la noticia de su muerte. Sé que para muchas de las que estábamos ahí fue un golpe. Una súbita tristeza se impregnó en el recinto. La doctora Elsa Muñiz, organizadora del congreso y moderadora de la mesa, pidió un minuto de silencio y nos dio el tiempo necesario para asimilar la noticia. A partir de ahí, el camino lo continuamos solas, porque ella ya no estaba, pero al mismo tiempo acompañadas de sus textos, de sus palabras y de todos sus escritos inéditos que siempre nos compartió. A través de estas remembranzas he querido traer al presente a Graciela Hierro, porque considero que la mejor forma de continuar su obra es hablando de ella, sobre sus textos, sus argumentos. En ese sentido, estoy convencida que el PUEG, teniendo el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, teniendo al frente como directora a la doctora Ana Buquet, que siempre estuvo cercana a ella, seguirá teniendo el liderazgo y la presencia que motivó e impulsó a muchos de los centros y programas de género que existen en el país. Gracias. Carmen, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a otra amiga muy cercana de Graciela, a la doctora Iselda Gutiérrez Castañeda. Ella es doctora en filosofía por la UNAM, especializada en filosofía política,
profesora titular C de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Fue coordinadora del área de Filosofía Política con Perspectiva de Género en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM de 98 a 2004. Coordinó el macroproyecto de investigación Diversidad, Cultura Nacional y Democracia en los tiempos de la globalización, las humanidades y las ciencias sociales frente a los desafíos del siglo XXI. Y como todas las personas que están aquí tienen una larga trayectoria académica, así que voy a pasar a darle la palabra a Griselda. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues desde luego me es muy significativa esta convocatoria y como se lo expresé personalmente a Ana el día que me llamó para invitarme, no puedo más que congratularme de que la línea de su gestión como titular del programa sea sumar y no restar. Gracias. Escribí un pequeño texto que, bueno, ahora lo escucharán, no es el tono que acostumbro, pero me di la licencia. Es una evocación de Graciela, feminista y amiga. Son diversas las ocasiones en que he tenido oportunidad de compartir públicamente la valoración de los aportes de Graciela Hierro en el ámbito de la reflexión filosófica feminista, en el de sus empeños prácticos como feminista y el de su labor como maestra apasionada y convencida del potencial transformador de la educación. En la recapitulación de cada uno de esos planos, siempre de forma natural y sin buscar vinculaciones forzadas, ha salido a relucir la articulación armónica entre esos sus afanes y los particulares rasgos de Graciela como persona, colega y amiga. En esta ocasión me voy a dar la licencia de invertir los términos y hablarles de esta dimensión entrañable que la mantiene viva en lo más profundo de nuestros afectos. En lo que a continuación les comparto, y que en distintos momentos me disculparán, tiene un acento autorreferente, a propósito de todo lo que me brindó la relación profesional y amistosa con Graciela, anticipo que me guía la sentencia que a ella tanto le gustaba citar y que aparece en la obra de Aristóteles, que la honra o el mérito está en quien lo otorga, no en quien lo recibe, y en este caso por la amistad que me otorgó. El vínculo formal maestra-alumna nunca se dio ni fue necesario entre Graciela y yo, para que pueda afirmar que la considero mi maestra en muchos sentidos. Aunque no creo que ella me pudiera considerar una de sus alumnas aventajadas por el cariz de algunas de sus enseñanzas. La conocí como colega cuando yo hacía mis pinitos, había muy poco en común entre nosotras. Generacionalmente podía ser mi madre. Filosóficamente sosteníamos posturas disímbolas que nos distanciaban. Ella, una utilitarista hedonista, yo, una marxista convencida. Ella con un acervo de vida de gran mundo, yo con el de una joven adusta y prole. A la distancia, como lo decía ahora Mari Carmen, pude apreciar la osadía que representó que Graciela enfrentara a un gremio como el de las y los filósofos, críticos algunos en la teoría, pero inequívocamente conservadores y misóginos, y prácticamente sola luchara por un espacio para la reflexión filosófica feminista en el marco del Tercer Coloquio Nacional de Filosofía de 1979. La convocatoria a todas sus colegas implicó que las participaciones fueran grupales, porque éramos muchas filósofas y solo le habían concedido una mesa. Para el grupo de marxistas jóvenes, arrogantes que éramos, y que en sorna llamábamos a Graciela la dama de la ética, nuestro incentivo era demostrar que la prioridad no era la causa feminista, sino la revolución. No tuvo que pasar mucho tiempo para mi cambio de perspectiva,
y para que con otra sensibilidad, al compartirme Graciela la posibilidad de una segunda edición de la compilación de nuestros trabajos, pudiera en tono de broma prohibirle la reedición de nuestro texto Existe una naturaleza femenina, a menos que fuera una edición corregida. Fueron factores distintos, de los que no hablaré ahora, los que me llevaron a acercarme al feminismo, pero en retrospectiva colijo que hubo dos enseñanzas de ella que hicieron su labor callada y me ayudaron a vencer prejuicios. Una, la lección de gozosa gallardía con que irónicamente respondió a la grosera y misógina intervención de un hombre, del nutrido público que por morbo había asistido para ver qué desfiguro hacían las mujeres filósofas en aquel encuentro. Y otra lección, producto de ese talante de persistencia y optimismo muy suyo, que me permitió visualizar que ante el tono victimista y de autoconmiseración que me repelía, había posibilidades de una reflexión y una práctica feminista crítica y afirmativa. Nuestra amistad inició con motivo de la invitación que me hizo para colaborar como secretaria académica cuando a principios de los 80 la nombraron jefa de la División del Sistema de Universidad Abierta de Filosofía. La razón más a la vista es que yo tenía experiencia en el SUA de la que ella carecía. Más tarde me confió que el motivo para invitarme había sido la empatía que le generó mi actitud insumisa con la que públicamente encaré a las autoridades de nuestra facultad en una coyuntura conflictiva, desplante que me acarreó serios inconvenientes en mi trayectoria académica. Previo a nuestro trabajo en equipo, y sin que hubiera un vínculo significativo entre nosotras, tuvo la iniciativa de tratar de interceder por mi causa ante los manejos cerriles y caciquiles de las autoridades de la facultad, y que por desgracia son tan comunes en nuestra universidad, de lo cual me enteré años después. Involucrarse solidariamente y más allá de vínculos personales en contra de lo que consideraba injusticias, habla del talante de Graciela. La experiencia durante esos años en el SUA fue enriquecedora en todos sentidos. Tuvimos que apagar fuegos, trabajar arduamente, lo cual fue la ocasión para conocer nuestras fortalezas, para complementarlas y lograr metas. Una experiencia inédita en lo que a mí concierne por los términos de nuestra relación. Las jerarquías del organigrama nunca pesaron. En la discusión de los problemas y en la toma de decisiones éramos pares. Solo alguien que se siente dueña de sí podía tener la apertura para escuchar e incorporar los argumentos de su contraparte, como también para reconocer los méritos ajenos pese a la distancia de experiencia y madurez. La vivencia de saberse escuchada, respetada en lo que a mí toca, no podía más que ser la base del respeto mutuo y la ocasión para que nuestras debilidades nos acercaran a través de la comprensión y la solidaridad, pero lejos de la mera complacencia. La confianza lograda daba la ocasión para la sana crítica que nos permitiera crecer. Siempre tuvo la apertura para escuchar y hacerse cargo de mis observaciones críticas cuando las consideró justas. Para mí, las suyas fueron lecciones de vida. Fue el trabajo y convicciones profundas lo que nos unió. Graciela era incansable, pero había logrado una habilidad para organizar su tiempo a fin de atender siempre sus compromisos sin que el agobio la perturbara, ni mucho menos le restara espacio para el disfrute del ocio y la amistad. Nada que ver con mi talante obsesivo y mi tortuosa dificultad para organizar y vivir la vida. Como buena amiga y maestra, ensayó todos los recursos con la alumna: la ironía, las conversaciones profundas, la seducción para compartir y disfrutar de la vida. Y vaya que disfrutamos y compartimos idas al cine, a comer, fines de semana, viajes, siempre productivos y gozosos, en que me y nos compartía con elegancia y sencillez sus habilidades de sibarita, su conocimiento del mundo,
sus divertidas anécdotas. Esa dimensión de la relación y la amistad que se fraguó nunca estuvo reñida con darle espacio y causa a nuestras convicciones. Las comidas y fines de semana eran la ocasión para compartir opiniones y debatir sobre la coyuntura política, sobre nuestros diagnósticos y posicionamientos, sobre los problemas de injusticia, de desigualdad social y de género. Los viajes, en que nunca faltó espacio para el gozo, siempre eran viajes de trabajo. Eran nuestras correrías en congresos de filosofía y como filósofas feministas, compartiendo con otras mujeres en talleres, conferencias, diplomados, convicciones, saberes y propuestas de intervención. Como maestra irredenta, toda circunstancia podía ser ocasión para dar cauce a su convicción sobre el potencial de la educación, como el arma poderosa para afirmarse como personas, para transformar la vida propia y la vida de la sociedad. Ella misma se preciaba de haber trastocado su destino en un proyecto, en el que tomar en sus manos su proceso de autoeducación le cambió la existencia. El cariz del foro era cuestión secundaria. Todavía recuerdo cuando en el primer Congreso Interamericano de Filosofía en Córdoba, Argentina, en un clima de desorganización y misoginia de los capos de la filosofía, ante un programa que no incluyó la mesa en que ella participaría, el resultado fue una multitud de filósofas sesionando con ella en un jardín público, con un ánimo combativo y festivo, y fortaleciendo lazos con nuestras amigas filósofas feministas Clara Kushner y Diana Mafia. O cuando al término de un taller que impartimos en La Paz, Baja California, aceptó ir a dar una conferencia a un lugar perdido en Los Cabos, en la Universidad Mundial. Al regreso no parábamos de reír de que era de las pocas que se podía apreciar el incorporar en su currículum tal mérito. Ni ante las evidencias, su ánimo se daba por vencido. Recuerdo su llamada en que a primera hora de la mañana me compartió que iba en camino a la Procuraduría General de Justicia a darles una conferencia de ética a los judiciales. Y mi respuesta, en que les peté: Graciela, pero si esos no tienen remedio. A las pocas horas me volvió a llamar para decirme que yo tenía toda la razón. En el transcurso de su conferencia se apareció demudado Pablo, el chofer, y al término de esta le dio la noticia de que los asaltantes, en contubernio con los judiciales, a punta de pistola, le habían robado el coche oficial del PUEG. Desde luego que lo que nunca me dijo es que no volvería a intentarlo. El proyecto del PUEG resultó del feliz concierto de convicción y esfuerzos múltiples. Cada una de las muchas participantes aportaron sus saberes y particulares habilidades, y a mi juicio fue una sabia decisión proponer a Graciela como directora del programa. Su presencia señorial y habilidades de gran diplomática abrió muchas puertas. Su carisma y don de gentes generó respaldo. Su habilidad para manejar el conflicto, para dar espacio, respetar e impulsar las iniciativas de las y los participantes en el proyecto fue estimulante. Su capacidad para generar horizontalidad y división del trabajo dieron lugar a 11 productivos años y gran proyección del proyecto. Recuerdo ser una asidua visitante por el solo gusto de conversar con ella, lo cual era ocasión para constatar el clima amable y de intenso trabajo y profesionalismo del equipo que formaban Gloria Careaga, Lorena Parada y Graciela Hierro. A instancias de Graciela tuve oportunidad de colaborar con el PUEG, una experiencia gratificante que en aquellos años me representó un remanso en contraste con el clima de mezquindades y golpes bajos que era el pan de cada día de mi facultad. Fue un aprendizaje que me estimuló profesionalmente en los estudios de género y un trabajo productivo que me permitió trabar nuevas amistades y algunos logros conjuntos. Espacio y ocasión para la discusión teórica, el diagnóstico y la colaboración, y posicionamiento ante problemáticas tan indignantes como el feminicidio en Ciudad Juárez, por ejemplo.
Con ese motivo, precisamente, logré una de las últimas colaboraciones escritas de Graciela en el libro colectivo que publicamos. Más tarde vino la enfermedad. La confianza con que siempre me distinguió y la gran amistad que nos unió no me hizo dudar en acudir a petición suya a distintos foros a cubrir los compromisos que había adquirido previamente, porque con todo y la gravedad de su mal, estaba atenta a sus responsabilidades. Como homenaje a la amistad, acompañé a algunas de sus doctorandas a concluir su proceso de titulación y a acompañarlos para restañar su ausencia. La adversidad no obstó para que se diera el tiempo de llamarme una de sus últimas mañanas y hacerme las recomendaciones más sabias y afectuosas para aplicar en mi vida. La última y corta caminata que hicimos juntas, con toda la dignidad y discreción sobre sus dolencias, me compartió que estaba leyendo a los estoicos. Al despedirnos, me regaló su lectura. No quiero concluir estas remembranzas sin expresarle públicamente mi sentido reconocimiento a Ana Buquet por la sabia y justa decisión de restituirle un lugar en la memoria y en el espíritu de los proyectos del PUEG por venir, a Graciela Hierro por merecimientos propios. Gracias. Muchísimas gracias, Griselda. Gracias por tus palabras, por haber compartido, no sé, algunas anécdotas que nos hablan tanto de Graciela, sobre todo lo de Argentina, la vi ahí. Bueno, para cerrar esta primera parte del homenaje, porque tenemos una sorpresa, varias, y una grande, decidimos que cierre esta primera parte Verónica Andrea Mate Hierro, la hija menor de Graciela. Verónica estudió la licenciatura de Psicología en la Universidad del Nuevo Mundo, realizó la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en el Centro Eleya y primer año de doctorado, y actualmente hace fotografía, es escritora y se dedica a los bienes raíces porque me imagino que habrá de qué vivir, ¿no? Veo que algunos pasos sigues de Graciela y pues te damos la palabra para que cierres esta primera parte. Pues muchas gracias, la verdad es que me siento sumamente feliz de estar aquí, sumamente agradecida por este gran homenaje. También me siento muy orgullosa de mi mamá, que fue de verdad extraordinaria, muy cariñosa, muy dulce como abuela también. Y bueno, ella me dejó varias herencias y dos de ellas sumamente importantes. Una es que había que ser mamá, pero también había que tener una profesión, había que ser independiente. Y la otra es que había que estar en una constante reflexión de una misma realmente para lograr la paz. Y bueno, ella ya dijo todo, ella es la protagonista y pues sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo les agradezco a todas las personas que participaron en esta primera parte del homenaje, porque realmente entre cada una y cada uno han traído a Graciela hoy aquí con nosotros. Y antes de llegar a la sorpresa que tenemos esperada para seguir festejando a Graciela, quiero decirles que el PUEG ha hecho reimpresión de 2 libros de Graciela, La ética del placer, por supuesto, y Ética y feminismo.
Pero además, y para esto yo quisiera invitar a 3 personas a que se acercaran aquí con nosotros, a Francesca Gargalo, a Romina Martínez y a Cecilia Olivares, que han hecho este trabajo. Han hecho un libro en homenaje a Graciela Hierro. Bueno, pues mil gracias por sus participaciones. Ahora les voy a pedir a ustedes, y yo voy a hacer lo mismo, que es incorporarnos en el público para que podamos deleitarnos con la sorpresa que tenemos preparada. Y nuevamente muchas gracias por su asistencia. Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti, me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Graciela Hierro, estas canciones para ella y para ustedes también. Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Me alejaré de ti, prefiero así que hacerte mal. Te juro, corazón, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós mi amor.
de hastío la barca en que me iré. Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Este par de caballeros guapísimos son ni más ni menos que los macorinos, Juan Carlos Allende, Miguel Peña, Juan Carlos Allende. De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas. De su plena juventud, corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre, corazón desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida, tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Me voy, no perturbes jamás la divina ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Como se imaginarán, es bastante breve nuestra presencia aquí, pero espero que les haya gustado estas muy pocas canciones. Nos vamos a despedir con una canción de José Alfredo Jiménez y esperamos que
aunque sea breve, haya sido significativo esta presencia nuestra en el homenaje a la maestra. Muchas gracias. Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tú eres más o menos decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te adoro yo. Y todo, también nuestro amor. Que no somos iguales, dice la pobre gente.